Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver el paso a paso exacto para armar un roadmap de growth basado en datos. Vamos a usar un framework que usé en dos startups donde trabajé y ahí lo usamos para lanzar iniciativas con impacto todas las semanas. Está basado en el libro Hacking Growth de John Ellis. Para los que no lo conozcan, lo recomiendo. Tiene más de 10 años el libro, pero los conceptos siguen más que vivos. Antes de meternos a ver el framework, ¿por qué es importante aplicar un framework así? O sea, ¿por qué necesitamos cualquier framework para poder armar un roadmap de growth? Hablando desde lo que veo en muchos startups con los que trabajé, con los que hablé, si no aplicamos algo así, lo que termina pasando es que lanzamos iniciativas sin tener en claro el por qué queremos testear, qué métrica queremos mover, o incluso cómo definimos si la iniciativa fue exitosa o no, y hay que mantenerla o hay que descartarla. Entonces, esto claramente es muy ineficiente. Y si hacemos eso, estamos lanzando cosas constantemente sin tener en claro el porqué y sin tener una estructura clara, nos puede dar la sensación de que estamos haciendo muchísimo, estamos siendo súper productivos, estamos muy ocupados, pero el impacto es muy bajo. Entonces, terminamos invirtiendo muchísimo tiempo, esfuerzo, equipo, recursos en cosas que realmente no mueven la aguja. Entonces, con este framework lo que vamos a hacer es, uno, definir tu Fundamental Growth Equation. Es otra forma de definir tu North Star. Ahora vamos a repasarlo, pero es un poco más de lo mismo. Dos, vamos a hacer análisis exploratorios para encontrar las oportunidades, para encontrar las ideas a testear. Tres, vamos a generar esas ideas de experimentos a testear, vamos a armar un pipeline de ideas para que siempre tengamos y que siempre podamos estar lanzando cosas nuevas. Ese pipeline va a estar bien estructurado para después poder sacar conclusiones. 4, vamos a lanzar los experimentos y medir los resultados, teniendo en cuenta la significancia estadística para tomar decisiones. Y 5, simplemente vamos a iterar para que constantemente estemos aplicando este paso a paso. Entonces, con este framework siempre vas a estar lanzando y testeando experimentos todas las semanas, de forma estructurada y con intención. Y algo a remarcar, que hablaba ayer con un cliente, el roadmap de growth se compone de experimentos de todas las áreas. ¿Está bien? No es solo de producto o de marketing o de growth. Lo ideal es que incluyan iniciativas de operaciones, de soporte, diseño, business intelligence, lo que sea. Porque growth es un esfuerzo multidisciplinario. No es solo de nuevo de producto o de marketing. Lo ideal entonces es poder involucrar a un representante de cada equipo para armar y aplicar este framework. Último comentario antes de meternos a ver el framework. Esto lo que vamos a ver son casos reales. ¿Está bien? Ese es el documento literal que usamos cuando trabajé en un marketplace C2C. Esto fue más o menos en el 2015, 2016. Entonces todo lo que ven acá es real. Son experimentos que lanzamos, resultados. Obviamente modifiqué la data para no mostrar nada confidencial. El resto es todo real, lo cual por un lado está buenísimo porque son ejemplos reales. Por otro lado va a estar desprolijo. Porque es literalmente el file que usábamos, pero esperemos que sirva de todo. Bueno, ahora sí nos metemos con el primer paso del framework, que es la Fundamental Growth Equation o definir la Fundamental Growth Equation. Entonces, recordemos que este ejemplo es un ejemplo de verdad, está hecho para un marketplace C2C, donde como usuario puedo comprar y vender cosas usadas cerca mío de distintas categorías, electrónica, ropa, autos, etc. Entonces, viendo esto, ahora nos metemos en detalle, pero viendo esto por arriba, como se van a dar cuenta si vieron algunos de mis videos anteriores, la Fundamental Growth Equation es lo mismo que el Metric Tree y los modelos en Sheets. Solo que tal vez es una versión más simplificada donde identificamos la North Star y la descomponemos en las principales submétricas. Entonces, para el marketplace, la Fundamental Growth Equation es, la North Star la definimos como revenue o revenue growth y está descompuesta o está compuesta, mejor dicho, por estas principales submétricas. Los nuevos usuarios que traemos a la plataforma, la retención de esos nuevos usuarios, que eso va a generar los usuarios recurrentes, el porcentaje de monetización, es decir, cómo van comprando, el ticket promedio. Obviamente si empujamos ventas en categorías de tickets más altos, el revenue va a ser más alto.
el porcentaje de recompra, cómo logramos que los compradores únicos vuelvan a recomprar en el tiempo, y los listings, que esto vendría a representar la parte de la oferta. Llevándolo a un extremo, si no hay productos, tenemos que lograr que los mismos usuarios posteen productos, que publiquen productos, porque si no hay productos, obviamente el revenue que vamos a tener es cero. Entonces, de nuevo, esta es la North Star en nuestra Fundamental Growth Equation. Estas son las submétricas más importantes. Y después, debajo de cada una, vamos identificando las distintas submétricas que componen a cada una de estas cajitas y que en definitiva deberían ser nuestras palancas de crecimiento. También deberían ser las submétricas o variables que nosotros podemos modificar para hacer que los nuevos usuarios aumenten y en consecuencia que aumente el revenue growth, o que la retención aumente, y en consecuencia aumenta el revenue growth, etcétera, etcétera. Entonces nuestras iniciativas luego que lancemos van a estar enfocadas o pensadas para una de estas palancas, siempre teniendo en cuenta que impacten una de estas cajitas, ¿no? Entonces, algunos ejemplos claros, ¿no? Si queremos subir los nuevos usuarios de la plataforma, una palanca que tenemos es el spend que ponemos en marketing, seguramente a mayor spend que pongamos en Meta, en Google, etcétera, vamos a traer más nuevos usuarios pagos. El CPI, el costo por install, esta era una plataforma mobile, entonces optimizábamos a CPI. Entonces, si bajamos nuestro CPI, nos rinde más la inversión en marketing, traemos más nuevos usuarios. Después, obviamente, entrará la calidad de esos usuarios, cómo impacta en la retención, cómo impacta en la monetización, etc. Pero si simplemente quisiéramos aumentar los nuevos usuarios, podemos adquirir usuarios de menor costo. El install rate, por ejemplo, el install rate es el conversion rate en la ficha del store. Nosotros con los anuncios llevamos tráfico a las fichas de los stores, al Play Store, al App Store, pero luego ahí tienen que instalar. Entonces el install rate es los installs o los usuarios únicos que instalan dividido los usuarios únicos que ven la ficha. Ahí hay un montón de cosas que podemos hacer, ¿no? Eso es lo que se llama ASO, App Store Optimization. Podemos mejorar las capturas de pantalla, los títulos, las descripciones, etcétera, para mejorar este install rate. Y después una bolsa de usuarios orgánicos, que también ahí podemos hacer un montón de iniciativas para aumentar el tráfico de usuarios orgánicos. Lo mismo con cada cajita. En retención, esto por ejemplo lo habíamos dividido en usuarios únicos que usan la app en T1, que T1 sería el mes posterior al mes de instalación. Entonces, esto está bueno pensarlo así porque nos hace enfocarnos en retener a los usuarios que el mes anterior usaron la app. Entonces, puedo lanzar un montón de iniciativas, un montón de pushes, un montón de comunicaciones para asegurarnos de que al menos al mes siguiente vuelvan a usar la aplicación. Comunicación, esto es principalmente, usábamos una herramienta para mandar comunicaciones multicanal, hacíamos mucho desde ahí, entonces con esa herramienta y con esas iniciativas podíamos aumentar la retención. La liquidez C2C, esto está más pensado del lado de la oferta, ¿no? Si yo soy un usuario que publico ítems, soy más vendedor, voy a querer que mis ítems tengan liquidez, es decir, quiero que mis ítems reciban chats, reciban ofertas, etcétera, porque eso me va a querer seguir vendiendo en la plataforma. Entonces, si aumenta la liquidez de mis ítems, me van a retener como vendedor. Y porcentaje de responded chats, por ejemplo, es yo como comprador, si escribo a alguien por un ítem que estoy interesado, voy a esperar a que del otro lado me respondan y rápido. Si a mí no me responden los chats que hago, digo, esta plataforma no sirve para nada y me voy a ir, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo lo fuimos pensando, ¿no? La lógica es la misma para cualquier plataforma. Lo importante es definir tu North Star, definir algunas variables. Acá no me volvería loco en la cantidad de variables. Yo creo que 6 variables está bien. Y después sí pensar en las submétricas o palancas que tienen para moverlo. Entonces, para no extenderlo demasiado, sin importar el framework de growth que uses, ya sea este u otro, el primer paso siempre va a ser
identificar tu métrica más importante, tu North Star, como le quieras llamar, y desglosarla hasta identificar tus palancas de crecimiento. ¿Saben? Después cualquier iniciativa que lances va a tener que apuntar a una de esas palancas de crecimiento. Entonces, en este primer paso lo que hacemos es exactamente eso. Bueno, el segundo paso del framework es mirar la data de nuestros usuarios. ¿Okay? Es hacer un análisis exploratorio de la data que tengamos para encontrar oportunidades, insights que nos ayuden después a generar las ideas para testear. ¿Okay? Es un paso muy general, entonces se puede analizar un montón de cosas. Para simplificar, yo lo que recomiendo es estudiar dos segmentos de usuarios. Los mejores usuarios y sus comportamientos, las características, quiénes son, el mayor detalle posible, y los peores usuarios. ¿Qué eventos causan que los usuarios abandonen la app? ¿Quiénes son? Etcétera. Ustedes obviamente van a tener que definir quiénes son o qué significa ser un excelente usuario y qué significa ser un muy mal usuario, ¿no? Va a depender del tipo de negocio, la naturaleza, etcétera, pero es definir eso y estudiarlos y hacer un análisis exploratorio en cada uno de esos. Entonces, nada, como ven acá, hay un montón de análisis. Acá lo que habíamos analizado era, bueno, acá hay algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, los mejores usuarios, qué features usan, las pantallas que visitan, con qué frecuencia usan la app, los ítems que compran, el ticket promedio, los días de la semana que compran, los momentos del día en que compran, bueno, income, es decir, cuánto dinero ganan o qué nivel socioeconómico tienen, ciudades, barrios, de las fuentes de adquisición, bueno, cuáles son las fuentes, las mejores fuentes para atraer a los mejores usuarios, los devices, si es Android, iOS, web, bueno, edades, género, el ticket promedio de las categorías donde compran, como decíamos, los días de la semana donde compran o que tienen mejor monetización, momentos del día, bueno, algunos análisis para los sellers. Los peores usuarios, a lo parecido, las pantallas que tienen el highest exit, o sea, dónde se están fugando los usuarios, qué acciones clave tal vez no están haciendo, que los buenos usuarios sí están haciendo, el tiempo hasta que hacen churn o que desinstalan, los paths más generales, acá tenemos, ¿no? El time to abandon, los devices, Android, peor calidad de usuarios nos traía, las fuentes de adquisición, cuáles tienen más uninstall, etcétera. Entonces, hay un montón de cosas que se pueden analizar. Estos son algunos ejemplos, pero eso después la idea es que sirva. Acá teníamos un deep dive en los worst y los best. Entonces acá los worst, por ejemplo, algo muy básico, ¿no? Pero si vemos que los worst, acá tenemos el tiempo que tardan en abandonar o desinstalar. Ya vemos que al día 20 el 93% desinstaló. Ya si vamos a accionar el día 20, ya es tarde. Ya toda la plata que pusimos para atraer a estos usuarios, la prendimos fuego y la perdimos. Entonces, ya el día 1 perdiste al 55%. Entonces esto quiere decir, y al día 0, el mismo día que instalan, perdiste al 41%. Esto quiere decir, yo haría dos cosas. Primero, abrir este día 0 en horas, entender post instalación cuándo se están yendo, y ahí en base a esa data accionar, ¿no? Podemos incentivarlos a que se queden a través de comunicaciones, ofertas, recomendaciones, onboardings, etc. Pero de acá pueden salir un montón de ideas o experimentos a testear. Sí, lo mismo con, esta es información de adquisición, las plataformas, ¿no? Invertíamos en Facebook, en Google, orgánicos. Los de Facebook, por lo que veo, tenían un 77% de uninstall. Ahí también hay un montón de cosas para ver. Por lo menos seguir explorando, bueno, cuáles son los adsets, los ads, las comunicaciones que estoy haciendo, etcétera, para poder entender un poco más qué está pasando con Facebook, por qué estamos trayendo usuarios de peor calidad, y en base a eso armar una idea de experimento para testear eso, ¿no? Generar una hipótesis y testearla. Lo mismo con los mejores. Acá habíamos hecho un deep dive y teníamos información por categoría. Es un ejemplo muy básico, ¿no? Pero dijimos que en la ecuación de nuestra growth equation,
la métrica más importante o la North Star es el revenue y estaba compuesta por seis submétricas. Una de ellas era el ticket promedio, ¿no? Entonces, nosotros vemos acá el ticket promedio por categoría. Vemos que los teléfonos, la categoría cell phones, tiene el ticket promedio más alto. Entonces, si nosotros queremos aumentar el ticket promedio para aumentar el revenue, bueno, podemos empujar iniciativas que aumenten la cantidad de compras de teléfonos, ¿no? Algo muy básico, muy simple, pero sería una palanca directa que tenemos para aumentar el revenue. Bueno, hay muchísimo que se puede hacer de análisis exploratorio. Lo más importante, yo lo que recomiendo de nuevo es arrancar por mejores usuarios, hacer una serie de preguntas, analizarlas y hacer lo mismo para peores usuarios. ¿Está bien? Eso, lo importante es explorar algunos insights y que explorar la data, generar algunos insights, generar ideas, que eso luego vamos a alimentar a nuestro roadmap de experimentos a testear o de ideas. El próximo paso, el paso 3, es armar el pipeline de ideas o experimentos a testear. Entonces acá es donde vamos a vincular los insights que generamos en el paso anterior con una idea concreta, un experimento que queremos lanzar. 2 puntos clave para hacer este paso bien. El primero es no se restrinjan ni filtren ideas. ¿Está bien? Vale todo. El filtro lo vamos a hacer en pasos más adelante, la priorización la vamos a hacer más adelante. Pero acá no se restrinjan porque no ganan nada. El segundo punto es clave mantener esta estructura de estos campos que ahora vamos a ver para todas las ideas del pipeline. Entonces, vamos a tener, bueno, una ID que se le ponen 1, 2, 3, 4, etc. El nombre de la idea. Vamos a tener la descripción de la idea. Y acá la idea es explicar el who, what, where, when, why y how. ¿Okay? ¿Qué significa todo eso? El who es a qué usuarios voy a targetear con el experimento. El what, qué es lo que se tiene que construir, qué tengo que construir para el test. Es una landing, es un mail, es una comunicación, etc. Where es dónde se va a implementar lo que lancemos. En la app, en el mail, etc. When, en qué momento en la vida del usuario se va a mostrar el nuevo feature, la comunicación, etc. Es en el día 1, en el día 7, es después de hacer determinada acción, etc. El why, el racional, un poco la explicación de vimos este insight, entonces queremos testear esto. Y el how es la recomendación del tipo de test a hacer. ¿Cómo voy a testearlo? ¿Cómo voy a implementar el test? Después tenemos la hipótesis, que es causa y efecto, explicar la causa y el efecto. Es una propuesta simple de lo que esperamos, ¿no? O sea, lo ideal es que sea bien clara, concisa y expresarlo de forma cuantitativa. Es decir, voy a hacer A, espero que suceda B en esta medida. Espero que la monetización aumente en un 0.5%, en un 1%, etc. Eso es lo ideal. Las métricas que vamos a medir, que esto básicamente son métricas para ir dándole seguimiento al experimento, para ir entendiendo si el experimento es exitoso o no es exitoso. Dependerá claramente del experimento en sí. Y esto es súper clave, la métrica de la Fundamental Growth Equation que queremos mejorar. Esto es súper importante y está obviamente atado al primer paso que habíamos visto. Tiene que sí o sí cada experimento pegarle a una de estas métricas de primer nivel. ¿Está bien? Esto es lo que en general veo que le faltan a todos los startups. O sea, no está claro qué es lo que están haciendo, ni por qué lo están haciendo y qué es lo que quieren mover. Entonces, respetar esta estructura para todo lo que lancen, para todas las ideas que vayan poniendo acá. Y a medida que van teniendo ideas, las van cargando, acá hay un montón, las van cargando en este tab, la agregan acá, ponen 30, el nombre del experimento y van completando cada uno de los campos. Entonces vamos a ir a un ejemplo, ¿no? La primera que tenemos acá, vamos a dar un poco de zoom. De nuevo, esto yo no me acuerdo cómo era, pero vamos a ir descifrándolo. El nombre de la idea es landings segmentadas por precio. Tiene que ser un nombre que a ustedes les permite identificarlo fácilmente y rápidamente de qué están hablando. La descripción acá, como veíamos, es
es describir qué es lo que queremos hacer, el por qué, etcétera, ¿no? Está bueno ponerlo lo más completo posible para que realmente se entienda la lógica atrás y qué es lo que queremos lograr. Entonces, en este caso era la categoría For Her Clothes, que es categoría de ropa para mujeres, tiene el porcentaje más alto de monetización, es decir, todos los usuarios que van a ver la categoría, muchos terminan comprando, compran más que el resto de las categorías, pero su ticket promedio puede mejorarse. Es lógico, el ticket promedio de ropa es lógico que sea bajo porque la gente compra una remera, un vestido, lo que sea, y el ticket es bajo. Armando una landing con ítems segmentados por precio, mínimo de 100 reales, esto era para Brasil, pertenecientes a la categoría de For Her Clothes, se podría aumentar el ticket promedio de la misma. Entonces acá lo que estamos diciendo, la idea es, más allá de la categoría en sí, vamos a armar una landing dentro de la aplicación con ítems de esta categoría de ropa de mujeres que tengan un ticket mayor a 100 reales, que tengan un ticket elevado para intentar aumentar el ticket promedio. El target son mujeres o usuarios con interés en esta categoría y la forma de envío es mediante una push o email hacia, una landing con los ítems seleccionados. Entonces ya sabemos que tiene una buena tasa de conversión, una buena tasa de monetización. Queremos trasladar esa tasa de monetización a el segmento de ítems con un ticket alto. Entonces, eso naturalmente va a aumentar el ticket promedio de la categoría de For Her Clothes y por ende va a aumentar el ticket promedio total de la aplicación. Y por ende va a aumentar nuestro revenue, que es nuestra North Star. Esa es la lógica de cómo está bueno pensarlo. La hipótesis es, al mostrar solo ítems de más de 100 reales, el ticket promedio de la categoría va a aumentar. Actualmente está en 77 reales. Acá lo que faltó para completar bien la hipótesis es en qué medida esperamos que aumente. Esto es súper difícil. A priori es súper difícil. Si lo podemos hacer con información previa, asumiendo distintas premisas, etc., está bueno porque después vamos a poder comparar el resultado del experimento si logramos, primero, si aumentó o no la métrica que queremos que aumente, y segundo, si logramos que aumente en la medida que esperábamos que aumente. En este caso no lo pusimos, pero bueno, de todas maneras está bastante bien. Las métricas a medir, estas son las métricas de seguimiento del experimento. Esto lo que nos va a decir es, funcionó bien, funcionó mal, funcionó como esperábamos o no. Entonces, en este caso vamos a medir, por ejemplo, el total de transacciones monetizadas, el porcentaje de monetización y el ticket promedio. Bueno, acá puede haber varias. Si la hipótesis es que aumente el ticket promedio, entonces seguro que vamos a tener que hacer un A/B testing. Mejor dicho, vamos a tener que medir, por un lado, el porcentaje de monetización, porque una de las hipótesis era el porcentaje de monetización en tickets más altos se va a mantener. Entonces está bueno medir el porcentaje de monetización, si cambia o no. Y luego, efectivamente, qué pasa con el ticket promedio, ¿no? De la categoría y el total. Y esto clave, como decíamos, es la variable, la growth equation que queremos mejorar. Bueno, es el ticket promedio, ¿no? Entonces, acá hay un montón de experimentos. Lo importante es todos que sigan la misma estructura para que sean comparables y principalmente para que después sea fácil de entender a todo el equipo de growth o todos los involucrados en esta metodología, de entender qué queremos decir, que no falte información, que después sea más fácil y más rápido sacarlos a la cancha. Entonces, nada, en este paso, como decíamos, recapitulando, habíamos generado insights, armamos nuestro pipeline de ideas, acá vale todo, no se restrinjan y mantengan siempre la misma estructura. En el próximo paso lo que vamos a hacer es priorizarlas y elegir cuáles tiene sentido testear primero. Bueno, el próximo paso es puntuar a las ideas que ya generamos para priorizarlas y definir cuáles van a ser testeadas primero. Entonces, para esto vamos a usar el método ICE, que tiene en cuenta el impacto, confianza, ease, facilidad, y le pone un puntaje del 1 al 10 a cada variable.
y después lo divide por 3. Ahora le vamos a ver bien. Entonces, antes de ver el método, ¿por qué usar este método, no usar otro? A ustedes tal vez les gusta más otro que ya hayan aplicado, etcétera. La realidad es que no importa el método que apliquen, pueden usar el que quieran. En mi experiencia, este método es súper fácil de aplicar y les permite no perder demasiado tiempo haciendo este scoring que muchas veces te termina yendo por las ramas. Así que, como decíamos, vamos a aplicar el ICE. Acá, como ven, tenemos el ID, que ya lo veníamos arrastrando, el nombre del IDEA, que ya también ya lo habíamos definido, la descripción, que ya la habíamos definido, la métrica a la que queremos impactar, que ya la habíamos definido, y le vamos a poner un puntaje del 1 al 10 al impacto, la confianza y el IS, que decíamos que es la facilidad, y después lo vamos a dividir por 3, vamos a calcular el promedio y nos va a dar el score. Y como ven acá, esto está ordenado, no está ordenado de mayor a menor, ahí va, ordenado de mayor a menor, como ven, todas estas que están arriba se testearon de hecho. Esta estaba up next, que es la próxima a testear, pero nada, las que queden arriba van a ser las próximas a ser testeadas, las que queden abajo van a quedar on hold. Entonces, entrando en cada métrica, en cada variable del ICE, el impacto es cuánto ustedes creen que va a mover la métrica, que este experimento va a mover la métrica objetivo. ¿Está bien? Es una estimación, ¿no? O sea, es realmente qué es lo que creen ustedes, que el impacto que va a tener este objetivo, este experimento. La próxima es confianza o confidence, que es qué tan probable es que funcione. Es una medida de cuán firmemente creo o cree el que propone este experimento, esta idea, que va a producir el impacto esperado, que va a mover la métrica que habíamos definido con el impacto que definimos. Entonces, si el test, por ejemplo, es una iteración de algo que ya lanzamos y fue exitoso, entonces la confianza debería ser más alta. Entonces, cuanta más evidencia empírica tengo o teórica tengo de que el test va a funcionar y tengo confianza alta, entonces más alta va a ser la confianza. Cuanta más evidencia tengo, más alto es este scoring. De nuevo, son estimaciones. Y la tercera facilidad facilidad de implementación, esa referencia, es eso, es cuán fácil es implementar este experimento. Llevándolo a un extremo, si ustedes están planteando un experimento que requiere un sprint entero de tecnología a desarrollar, esto va a tener un puntaje bajo de esta idea, porque es súper costoso, no es fácil de implementar. Cuanto más fácil, más alta va a ser el scoring en esta variable. Entonces, acá la idea es que no nos enfoquemos en ideas súper ambiciosas, que nos pushemos a identificar experimentos low hanging fruits que sean fáciles de implementar. Por ejemplo, nosotros en sus momentos cuando no teníamos horas de tecnología para el roadmap de growth, nos servía muchísimo suplir tecnología con herramientas que podíamos manejar desde el equipo de marketing o producto, como Braze o OneSignal, que permiten enviar comunicaciones multicanal, vía pushes, emails, etcétera, nos permiten armar in-apps y otras herramientas, otros elementos que no requieren ayuda de tecnología y que te permiten de todas maneras testear esa hipótesis que vos querés. Entonces, a cada idea que tenemos en el pipeline le vamos poniendo el puntaje. Esto se debería hacer con todo el equipo de growth también. Debería ser charlado para que más o menos tenga toda la misma vara. Y de esa manera calculamos el promedio. Y como decíamos antes, nos van a quedar arriba las que queremos testear. Y las que queremos testear, vamos a ponerles up next, que quiere decir que van a pasar a etapa de testeo. Entonces, lo interesante de este paso, además de poder priorizar y definir cuáles son las ideas que vamos a testear, es que al armar este scoring nos fuerza a pensar bien en detalle lo que implica la idea, lo que implica lanzar el experimento, nos fuerza a detenernos y pensar, bueno, realmente va a tener el impacto que queremos que tenga, estamos enfocados en la métrica que queremos que se enfoque. Entonces, eso es clave porque
nos va a evitar tal vez pensar en estas cosas cuando ya esto está más avanzado y tal vez ya lo pensamos, ya lo lanzamos y nos va a ahorrar un montón de tiempo. Bueno, el próximo paso es lanzar los experimentos que ya priorizamos y medir los resultados. Entonces, los resultados los vamos a medir siempre pensando en la hipótesis que planteamos inicialmente. Antes de meternos a repasar la planilla que estamos viendo, algunos tips a tener en cuenta. Entonces, lo ideal sería que cada experimento tenga un owner, una persona responsable por cada experimento, idealmente según su área de especialización. Entonces, si hay una iniciativa que es más relacionada a marketing, pone una persona de marketing, de producto, etc. El segundo es nivel de confianza estadística. Para interpretar los resultados y tomar decisiones es muy importante medir la significancia estadística, entender si los resultados que estamos viendo realmente son válidos, entre comillas, o no. Si pueden poner un nivel de confianza del 95% o más alto, mejor, pues más seguros van a estar y más robustos van a ser los resultados. Y tercero es, si no hay significancia estadística, si los resultados son inconclusos, siempre gana el control. Si nosotros estamos haciendo un experimento en el cual testeamos variante A con control y los resultados, como decíamos, son inconclusos, mantenemos la versión original del control y en todo caso lanzamos un nuevo test, lo iteramos, etc. Entonces, ahora sí, repasando la información de este tab de test, ¿okay? Literalmente tiene el listado de experimentos que vamos a ir testeando, ordenados por prioridad. Tenemos, como decíamos, el owner, el ID y la idea que ya lo habíamos definido, el nombre de la idea que ya lo habíamos definido, el status, si ya se testeó, si está en cola, up next, si está hold, que por ahora no lo vamos a testear. Target users, esto ya lo habíamos definido, es el segmento de usuarios al cual queremos exponer al test. Por ejemplo, en este caso que es descuento por monto, vamos a apuntar a los usuarios con likes en ítems, que habían hecho like en ítems con precio entre 100 y 300 en los últimos 90 días. Como ven, tiene que ser súper específico. No es subjetivo, sino que es queryable esto directamente. Se puede sacar de la base de datos el segmento de usuarios que cumplen claramente con estas condiciones. Esta columna es nueva, no la traíamos antes, que es de variantes. Esto es opcional, diría, pero es si ustedes arman los segmentos en algún sheet, en alguna herramienta, etc., el segmento que vamos a testear versus el control, lo podemos poner acá para tener el listado de usuarios. ¿Está bien? El tipo de test, esto ya lo teníamos. Esto, por ejemplo, va a ser una campaña de pushes que vamos a impactar tanto usuarios de Android como de iOS. Acá por acá abajo tenemos, por ejemplo, una segmentación en Facebook. O sea, vamos a hacer segmentaciones en Facebook y vamos a exponer a los distintos segmentos a las variantes. ¿Para qué indicamos eso? ¿En qué consiste el test? Las métricas que vamos a medir, esto ya también lo habíamos definido en su momento cuando generamos la idea. Esto es nuevo, el start y el end date del experimento. Entonces, la fecha de inicio y la fecha de fin. La hipótesis que teníamos, esto también no es nada nuevo, ya lo habíamos definido en su momento. Lo mismo que el score que habíamos definido en el paso anterior cuando priorizamos, es literalmente este score. Bueno, los tamaños de muestra para las variantes, esto si quieren lo pueden poner, es literalmente la variante 1, por ejemplo, o el control tiene 7.000 usuarios en el segmento, la variante 2 en este caso tenía 3.000. Para que tengan la mayor cantidad de información acá en el sheet. Y ahora sí, los resultados. Por último, acá en esta sección tenemos los resultados y tenemos la recomendación. Los resultados, como ven acá, hay 3 columnas. Pueden tener más, menos, pero acá indica que fuimos como haciendo una iteración del experimento. Fuimos iterando en base a los resultados que teníamos. Entonces, por ejemplo, acá lo testeamos y el primer resultado fue el siguiente. Los usuarios que compraron el crédito lo hicieron en ítems de bajo precio. El ticket promedio, que es nuestra métrica principal, fue de 45 reales. Las compras con, esto es YoPash, era la moneda de ese marketplace, fueron 13. Estas eran todas
métricas que habíamos definido que eran importantes acá. Entonces vemos los resultados. La tasa de monetización, otra métrica, fue del 36, el ROI fue de menos 86, el costo por transacción fue de 32. Acá la recomendación fue no implementar la campaña tal cual está. La posibilidad de probar montos más pequeños o cambiar el segmento de usuarios con likes más recientes. Entonces, no pudimos validar la hipótesis, entonces así como está, no tiene sentido implementar el experimento. Pero nos pareció que este experimento tenía sentido seguir probando, entonces hicimos otro test. En vez de lanzar una nueva idea de cero, iteramos el test y hicimos algún cambio. Entonces acá lo que hicimos fue el segundo en vivo a users con likes hace menos de 5 días. Acá creo que lo que cambiamos entonces fue cuándo habían hecho los likes. Ítems entre 90 y 300. Claro, cambiamos también el ticket de los ítems. Entonces el ticket promedio fue de 32, por lo que se rechaza la hipótesis que el experimento iba a generar un ticket promedio más alto que la media. Esto está buenísimo porque ya fue concluso el experimento. Habría que medir en otro lugar la significancia estadística y demás, pero la hipótesis de que el ticket promedio iba a aumentar no lo validamos. De hecho, el ticket bajó. Entonces, podemos rechazar la hipótesis. Ahí la verdad que mucha significancia estadística no hace falta medir. Acá lo que dijimos también, adicional a los resultados, de todas formas, el ROI fue positivo y el profit por transacción fue de 2. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien no logramos validar la hipótesis, en otras métricas que eran interesantes, importantes para nosotros, el test mostró indicios positivos. Entonces, en estos casos, de nuevo, estas otras señales lo que nos ayudan es a ver si tiene sentido seguir iterando el test, si tiene sentido directamente descartarlo e ir por otra cosa, o si puede llegar a ser útil haciendo pequeñas modificaciones. Entonces, podría parecer que el incentivo sirvió para activar a los usuarios, incluso luego de que les haya expirado el crédito. La recomendación, implementar para aumentar métrica de monetización. Bueno, esto es súper interesante. Entonces, esto lo que pareció es que queríamos mover el ticket promedio, como dentro de la Fundamental Growth Equation. Eso no lo logramos mover, pero aumentamos el porcentaje de monetización, que es otra métrica de la Fundamental Growth Equation. Entonces, acá, si queremos hacerlo de manera bien estructurada, deberíamos lanzar un nuevo test con esa nueva hipótesis y validar esa nueva hipótesis. Pero bueno, esto, la realidad es que queremos mejorar las métricas, queremos aprender en el camino, pero si ustedes lanzan cosas que pueden entender causa, efecto y razón, es súper válido. Entonces acá, como decíamos, la recomendación es implementar. ¿Está bien? Y así con cada uno. Acá teníamos otro que era, bueno, vamos a lanzar una promo de, no me acuerdo cómo era esto exacto, pero $9.99 para la próxima hora. O sea, un precio especial para determinados ítems, me imagino que es, para la próxima hora, con tiempo limitado. Y vamos a atacar a usuarios con, esto de LUA es Last Used Up, menos de 7 días. Son usuarios relativamente activos que no tienen crédito o descuento disponible. Habíamos definido que iba a ser una campaña de pushes. Estas son las métricas que íbamos a usar, o sea, cómo usaban el descuento que íbamos a regalar y el porcentaje de monetización, etc. Entonces acá la hipótesis es que los horarios mencionados son los que mejor tasa de monetización muestran, entonces íbamos a incentivar a los usuarios a usar el descuento en esos horarios y las compras iban a aumentar. Y la tasa de monetización, por algún motivo, se iba a mantener. El ICE Score, que ya lo teníamos, las variantes, el tamaño de 1.300 usuarios en cada variante. Y acá los resultados del test. A ver, las tasas de monetización en los 3 casos fueron alrededor del 15%, pero el volumen de transacciones pagas, estos eran compras, no fue suficiente para que los resultados sean robustos. Esto es lo que decíamos de significancia estadística. El profit por transacción a las 6 de la mañana y 11 de la mañana, que eran los horarios donde lo testeábamos, fue de menos 7, mientras que a las 10 a.m. fue de un real. La recomendación es repetir el experimento con segmentos más grandes para validar resultados. ¿Qué quiere decir esto? El test no fue estadísticamente significativo. En este caso dijimos lo que hacemos es mantenemos el control y en todo caso lanzamos un nuevo test. Que bueno, fue lo que hicimos acá. Hasta que entiendo que el test fue concluso, modificando algunas variables y tomamos la decisión de implementarlo. Entonces, como pueden ver, esto lo que nos permite hacer es, uniendo los 4 pasos, iterar constantemente.
En este paso lo que hicimos fue lanzar los experimentos, darle tiempo, obviamente tenemos que ir midiendo, dependiendo del volumen que tengamos, los tamaños de las muestras, etcétera. Si podemos ver los resultados en un día, en 3 días, en una semana, pero es ir viendo, monitoreando los resultados y viendo si logramos validar o rechazar la hipótesis. Si gana el experimento, o mejor dicho, hay 3 resultados. Es si podemos validar la hipótesis, es decir, o gana el experimento, mantenemos el experimento que lanzamos. Si gana el control, o si los resultados son inconclusos, mantenemos el control. Bueno, ahora volvemos al principio, porque esto no es algo lineal, sino que es un ciclo. ¿Okay? Esto hay que iterarlo y el próximo paso es estar revisando constantemente la ecuación, que no debería tener cambios grandes si la definimos bien, pero viendo si podemos agregar palancas, revisando las métricas, etc. Constantemente analizar la data, seguir analizando el comportamiento de nuestros mejores usuarios, de nuestros peores usuarios, generando ideas o insights que luego puedan alimentar el pipeline de ideas. Lo ideal es que todas las semanas nos vayamos juntando con el equipo de Growth, revisando esto, agregando ideas. ¿Okay? Siempre recuerden que completando o estructurando las ideas con cada una de estas variables que tenemos en el sheet. Después, priorizándolas con el método ICE, generando un pipeline priorizado de ideas. Así todas las semanas, de nuevo, tenemos ideas listas para lanzar. Deberíamos siempre tener acá Up Next, que quiere decir que en el próximo sprint o ciclo, como le quieran llamar, van a ser testeadas. Y luego revisando los resultados de los tests, diría que todos los días, viendo para cada idea si tenemos significancia estadística. Si vemos que nunca hay significancia estadística, lo ideal sería darle una X cantidad de tiempo al experimento y si no hay significancia, darlo por concluido y decir que no es concluso justamente. Ese tiempo, no sé, puede llegar a ser una semana, 2 semanas, lo que tenga sentido, pero es ir monitoreándolo y, bueno, si ya pasa mucho tiempo y no hay resultados, frenarlo, dejar el control y pasar al próximo test. Entonces, la idea es que esto sea un ciclo. Se pueden juntar todas las semanas para y diría que la generación de ideas la pueden ir haciendo cada miembro del equipo de Growth y todos los días o cuando tienen alguna idea alimentarlo acá al pipeline, sumarlo ahí y todas las semanas sí juntarse para revisar ese pipeline y priorizar las ideas y puede ser ya sea en la misma reunión o en otra reunión semanalmente viendo los resultados de los experimentos y tomando las decisiones.